Primera a los Corintios 6:7 dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Gloria a Dios. Bueno, el título de este mensaje, hermanos, es soportar el agravio o sufrir el agravio. Este pasaje de la palabra del Señor nos, nos habla acerca de la exhortación de Pablo a la iglesia, a los corintios, la carta a los corintios, la iglesia en Corinto, acerca de cómo los hermanos vivían una problemática de convivencia entre ellos, se defraudaban los unos a los otros. Bueno, sabemos que la iglesia en Corinto tenía muchos problemas y este era uno de ellos. Y cuando había conflictos entre ellos, entonces en vez de soportar el agravio, el soportar el ser defraudados, como dice el versículo 7, más bien entraban en conflicto, entraban en disputas e iban a los juzgados a exponer su caso o más bien a llevar alguna demanda frente a los hermanos. Entonces Pablo les enseña acerca de por qué no debían hacer esto, hermanos. Y el contexto es muy hermoso porque nos enseña otras cosas además del mismo punto que Pablo está hablando. Porque al iniciar el capítulo nos habla acerca de que nosotros, los santos, tenemos, hermanos, una calidad, una bendición, un privilegio tan grande que aún juzgaremos al mundo. Dice en el versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? Hermanos, el privilegio de ser un hijo de Dios va más allá de lo que podamos, de las bendiciones que podamos tener en esta tierra, sino que hay un futuro en el que nosotros, hermanos, tendremos una posición en el reino de Dios que nos llevará aún a juzgar el mundo. ¿Usted sabe eso, hermano? ¿O sabía eso? Bueno, si no sabía, entérese. Y si lo sabía, hermanos, hermano, alégrese porque los hijos de Dios, en el reino de Dios, vamos a ocupar una posición al lado de nuestro Señor de privilegio que tendremos la responsabilidad incluso de juzgar al mundo. Pero más allá en el versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hermanos, ya como que el nivel sube, ¿verdad? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué cosas, hermanos, de las que Dios nos ha permitido participar? A nosotros, sus hijos, por cuanto Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros como hijos suyos participamos de las cosas del reino de Dios. Gloria a su nombre. Somos privilegiados, amén. Gloria a Dios. Somos hermanos llamados a ocupar lugares, posiciones en las que quizás nos parece, hermanos, que son cosas demasiado grandes, demasiado altas, pero que Dios, por su gracia, nos ha querido participar. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y aquí, al finalizar el versículo 3 dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Porque si tenemos, hermanos, o debemos tener el carácter para juzgar las cosas del mundo, o al mundo más bien, y para juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas, hermanos, de esta vida. Hablando con respecto a los pleitos, a las disputas, a los problemas que había en medio de la iglesia. Pues allí Pablo sigue hablando acerca de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no tenemos necesidad de ir a exponer nuestras disputas o nuestros problemas ante un juzgado público, ante la ley,
porque nosotros debemos ser lo suficientemente sabios y dentro de la iglesia, hermano, se deben tratar todas las cosas o estas cosas cuando se presentan por cuanto nosotros tenemos el carácter que Dios ha puesto en nosotros, aún para juzgar al mundo y para juzgar a los ángeles. Pero el versículo 7, hermano, que es en el que quiero enfocarme en esta tarde, nos habla que ya de por cierto es un agravio, o ya de por cierto, dice, por cierto es una falta que tengamos pleitos entre nosotros. O sea, que no debe pasar eso. No debe pasar que haya pleitos entre nosotros. Pero ¿por qué no? Pues siendo seres humanos, podemos tener diferencias. Pues hermanos, estando en convivencia continua podemos llegar a tener conflictos, ¿verdad? Pero lo que Pablo aquí está diciendo no es que no haya de pronto problemas, no es que no haya diferencias de opinión, no es que en algún momento tengamos diferencias con el hermano en una cosa o en otra, sino que Pablo nos dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Eso significa, hermano, que antes de chocar, pleitear contra mi hermano, yo como hijo de Dios, aleluya, entendiendo mi condición, la condición del hermano, debo sufrir, soportar el agravio y no ir a disputar por mis derechos o porque yo tenga la razón, porque sabemos, hermano, que el Señor nos ha dado el ejemplo de que en el reino de Dios, amén, el más pequeño vendrá a ser el más grande. Por tanto, hermano, nos debe interesar a nosotros el tener la razón. No nos debe interesar el sobre o el estar arriba de alguien. Por el contrario, sabemos, hermano, que al que se humilla, el Señor lo exalta, pero que al que se exalta, el Señor lo humilla. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Por eso Pablo no solamente les dice que las cosas de la iglesia se deben manejar en la iglesia, sino que no debe haber pleitos, hermanos, sino que debemos sufrir, soportar el agravio. ¿Por qué dice en la segunda parte del versículo 7, por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Cuántas veces hemos sido defraudados, hermanos? Muchas veces. ¿Cierto? Económicamente o nuestra confianza o que quizás alguna cosa que esperábamos no la recibimos, pero el Señor nos dice, ¿por qué, por medio de Pablo, por qué más bien no soportáis el ser defraudados? Porque esto también es un mandamiento del Señor, hermanos, que nos soportemos los unos a los otros en amor. Amén. Y que nos amemos los unos a los otros de una manera que el amor cubrirá, dice su palabra, multitud de pecados. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Pero a nosotros a veces se nos hace que es como difícil llegar a tener ese carácter, porque ese carácter que Pablo menciona aquí es un carácter de un cristiano verdadero, de un cristiano genuino, de un cristiano que tiene un carácter como el carácter de Cristo. Por eso se nos hace difícil a veces soportar al hermano, se nos hace difícil que nos hagan una ofensa y pasarla por alto. Pero hermanos, ese es el deber ser de las cosas. Precisamente por eso es que somos cristianos y no somos mundanos, porque hemos venido al reino de Dios y nuestro objetivo, nuestra tarea, nuestro propósito es ser como el Señor es. No vinimos a la iglesia simplemente porque nos gusta cómo cantan, o porque allí me visitan, o porque allí se comparten alimentos. No, hermanos, el propósito por el cual vinimos a Cristo es porque entendemos que somos llamados a vivir una vida diferente, una vida en el propósito de Dios, y que nuestra meta es llegar a ser, amén, hasta que todos alcancemos, dice su palabra, aleluya,
la altura, hasta que todos alcancemos la altura, la plenitud de el varón perfecto que es el Señor. Eso necesitamos, hermano, entenderlo en primer lugar. Porque si no lo entendemos, nunca vamos a ser como el Señor, nunca vamos a tener el carácter cristiano que Dios quiere. Eso tenemos que entenderlo en nuestra mente, que el cristianismo es más allá de una religión, de un culto, de una cultura. Hermano, aquí el asunto es ser diferentes, venir a ser como el Señor nos manda que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Debemos entenderlo y luego debemos recibirlo, es decir, interiorizarlo, captarlo, asumirlo para nosotros y decir, sí, yo estoy en ese propósito. Yo quiero vivir esa vida cristiana que es así, una vida cristiana diferente. Yo no quiero ser un cristiano del montón, yo quiero venir a ser un cristiano verdadero, un hijo del Señor, alguien que tenga el carácter de Dios. Si nosotros lo entendemos, hermano, lo recibimos, la Biblia dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque cuando entendemos eso y lo recibimos, entonces podemos empezar a ser transformados. Porque nadie va a ser cambiado, hermano, si primero no recibe esta palabra y la asume. Gloria al Señor. Amén. Somos renovados, dice su palabra, por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Gloria a su nombre. Esto, hermano, choca con nuestra manera de vivir, la pasada manera de vivir en la que nosotros vivimos, que estábamos acostumbrados a tener, porque el hombre natural es diferente, ¿no? El hombre natural no se deja de nadie, el hombre natural siempre quiere que se le respeten sus derechos, el hombre natural, el hombre mundano siempre quiere prevalecer sobre el otro, quiere ser tenido en primer lugar. Hermano, eso éramos nosotros. Por eso cuando venimos a Cristo y el Señor nos manda que ya no es así, eso choca y entonces sentimos allá por adentro que como que nos estuvieran revolviendo algo porque como que no estamos acostumbrados a eso y cuando nos pasa entonces no lo recibimos, sino que sentimos es un rechazo a eso que está pasando. Pero hermanos, precisamente en eso consiste el venir al Señor, el ser transformados a la imagen y semejanza del Señor, el ser renovados, el vivir en el Espíritu de Dios. Es para eso, para poder desechar esa vida pasada, esa vida mundana, esa vida natural que traíamos y empezar a vivir una vida nueva en Dios. Es, esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Eso no es automático, eso no es de la noche a la mañana, eso no es ni siquiera fácil. Es simplemente, hermanos, que es una nueva manera en la que Dios opera en nuestra vida para transformar esa pasada manera de vivir y darnos, hermanos, un carácter como el carácter del Señor. Gloria a Dios. Lo que nosotros vemos mayoritariamente entre el pueblo cristiano, en general hablando, son cristianos que yo los pudiera llamar como cristianos mutantes, que quieren ser cristianos y quieren tener cositas buenas del cristianismo, pero siguen guardando cosas de su vida mundana pasada de las que no se quieren desprender. Entonces son mutantes. ¿Han visto los mutantes? Bueno, eso pasa como en las películas. Yo no sé qué película haya mutantes por ahí, no me acuerdo ahorita, pero son seres que parecen como entre humanos y humanoides y extraterrestres y que tienen forma, pero no completamente. Entonces, hay cristianos mutantes que parecen ser cristianos y tienen algunas cosas de cristianos, pero tienen otras cosas de mundanos porque no se quieren deshacer de ello. Dicen, sí, yo soy cristiano, pero a mí no me venga con esto, porque hasta allá no.
Yo soy cristiano, pero esto sí no. Y le puedes decir, Matthew, please, silent. Y entonces, hermanos, nos encontramos nosotros con una manera de vivir que es muy difícil de llevar. Porque cuando uno no es genuino 100%, cuando uno no está completamente convencido y uno no está completamente encaminado, entonces uno sufre. Porque no se puede vivir la vida del mundo, pero tampoco se puede vivir la vida cristiana a plenitud. Este tipo de cristianos entonces no disfrutan la vida cristiana porque mientras están en la iglesia están esperando que se acabe el culto para ir a hacer otra cosa, que los satisfaga más que el culto. No se vive, no se disfruta la vida cristiana porque se ve el evangelio como prohibiciones, como que no puedo hacer esto y esto porque me voy a condenar. Y no se disfruta la vida cristiana porque son cristianos mutantes o mundanos mutantes, con algunas cositas de cristianos, pero que no se han transformado completamente. Mientras, hermano, cuando un cristiano de verdad es genuino, cuando un cristiano se convierte de verdad, su vida empieza a tener completo sentido en Cristo. Se empieza a disfrutar la vida cristiana 100% y ahora las cosas que me agradan a mí y las cosas que yo quiero hacer son las cosas que el Señor me manda por cuanto Él me ha transformado mi vida. Ahora yo soy nuevo de los pies a la cabeza. Y ahora, en esta nueva vida, las cosas que yo hago son las que me satisfacen. Aleluya, porque entiendo que lo que hago yo agrada a Dios y que es lo mejor para mi vida. Esto no se trata, hermanos, de que ahora tenemos que convertirnos en fanáticos y que tenemos que completamente dedicarnos a algo así no lo queramos, porque no hay nada más difícil que hacer una cosa cuando uno no quiere hacerla. Y es más, nunca se puede hacer completamente bien. Uno tiene que estar, hermano, espíritu, alma y cuerpo, como dice su palabra, guardados irreprensibles delante del Señor. Eso no se logra, hermano, si no es Dios en nosotros quien transforma nuestra vida y somos nosotros quienes nos ponemos verdaderamente en las manos del Señor. Pero ¿para qué ser así, hermano? ¿Por qué necesitamos tener ese carácter cristiano? Es porque las cosas que son puras son las cosas que son valiosas. Las cosas mezcladas no tienen mucho valor, no tienen mucho valor. Las cosas puras son las cosas que tienen más valor. Son las cosas que se les puede dar una utilidad preciosa. Las cosas mezcladas no sirven para mucho. Por eso cuando un cristiano es mutante, no sirve para mucho y no puede disfrutar su vida. Las semillas, hermano, que son puras, que son seleccionadas, son las que dan una cosecha abundante, una cosecha al 100 por 1, como dice la palabra. Yo recuerdo en mi niñez, como les cuento, hermano, yo nací en el campo y mi papá sembraba papa, entre otros cultivos. Pero una de las cosas que me acuerdo es que antes de sembrar la semilla, estaba toda la papa en un gran cuarto allí de muchos tamaños, de muchas formas, de colores, y una de las tareas era empezar a seleccionar la semilla. Empezar a seleccionar la semilla, que eran papitas que tenían una forma específica, así como ovalada, que no fueran muy grandes, pero que no fueran tan pequeñas. Porque cuando las semillas se selecciona bien, la cosecha es buena. Quiero decirles, hermano, que muchos cristianos tienen problema en el hogar, en sus hogares, con su esposa o con el esposo, o problemas con sus hijos. No que no haya problemas, desde luego que los hay, pero quiero referirme a los cristianos
que viven a toda hora en problemados, porque no han dejado que Dios les transforme y que su vida sea completamente genuina delante de Dios. Si nosotros, hermanos, permitimos que Dios en realidad opere en nuestra vida y nos convertimos en cristianos con ese carácter, aleluya, que es capaz de pasar el agravio por alto. Hermano, cada vez que usted pasa por alto el agravio de alguien, le está dando gloria a Dios. Amén. Cada vez que usted pasa por alto el agravio de alguien, la ofensa de alguien, está, hermano, abonando a su vida espiritual y está hallando gracia delante del Señor, porque está obedeciendo a su palabra. Pero cada vez que usted quiere prevalecer con su fuerza, con sus argumentos, hermano, está ofendiendo a Dios, porque recuerde que Dios al altivo lo mira de lejos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros, hermanos, nos interesamos, nos proponemos ser verdaderos cristianos con un carácter cristiano, hermano, muchos de los problemas que tenemos se van a desaparecer. Porque la buena semilla, hermano, produce buena cosecha. Si usted es buena semilla, sus hijos serán buena cosecha. Serán mejor que usted. Se lo aseguro, porque mis hijos, los 3 hijos que tengo, son mejores que yo. Está demostrado. Aleluya. Porque esa es la naturaleza de las cosas. Pero si nosotros no somos verdaderos, hermano, lo verdadero no produce muy buenos resultados. Necesitamos, hermano, necesitamos con urgencia decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser un cristiano mutante, quiero deshacerme de todo lo malo, de esas malas palabras, de esa manera como uso el tiempo, de esas malas costumbres, traer todo eso a la presencia del Señor. Y así como usted, hermano, se interesa tanto por alcanzar cosas de esta vida, que es bueno y es necesario, usted con el mismo empeño busque, hermano, convertirse en un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor servidor para el reino de Dios. Hermano, eso sí que produce buen resultado, porque eso es lo natural, que lo puro, lo que es seleccionado, lo que es genuino, 100%, produce buenos resultados. Gloria a su nombre. Para Dios formarnos, hermano, nosotros tenemos que ponernos en sus manos. Y eso duele un poquito, porque el ser formado requiere que seamos presionados. Pero no es para destruirnos que Dios hace eso, sino para formarnos. Como el alfarero toma el barro en sus manos para formarlo y lo presiona, lo lleva sobre la rueda, lo presiona para darle una forma que Dios quiere que usted tenga y que usted también debe proponerse tener. Pero si el material no es barro, entonces hay que usar un instrumento más fuerte. Los artistas, los escultores, para hacer sus obras, parten de una roca y poco a poco tienen que irle quitando con el martillo y con el cincel, si así se llama, seguramente tenga otro nombre, los excesos, lo que le sobra, lo que no le sirve. Hay por ahí una historia le preguntaron a uno de estos artistas, no sé si fue a Miguel Ángel o a alguno de ellos, y le mostraron una roca, le dijeron: ¿qué ves ahí? Y él dijo: veo una escultura hermosa, veo al David. Pero otro no vio sino una roca deforme, pero él ya se imaginó la escultura que había dentro de esa roca. Hermanos, a veces no tenemos la forma correcta y necesitamos que Dios, con su palabra, porque la palabra del Señor dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, que el Señor nos quite.
pedazos, excesos, para que vayamos dando la forma, porque no nos queremos quedar como una roca deforme, queremos ser una escultura hermosa, una obra hermosa que Dios haga con nuestra alma, con nuestra familia. Oiga, y eso duele. ¿A cuántos le duele? Se han dado un martillazo en un dedo. Y eso duele. Y cuando se va a arreglar la roca, hermano, se usa el martillo con cuidadito, eso sí, pero eso duele. Si somos barro, Dios nos forma como barro, pero si somos roca, entonces el Señor tiene que usar el martillo. Amén. Pero hermano, no importa, no importa que nos duela, porque sabemos que al final el resultado que Dios tendrá será un resultado hermoso. No importa que le duela. Hermano, si es que nosotros no somos de mantequilla, no somos de azúcar, dejemos de llorar tanto. ¿Usted aceptaría la reprensión de su pastor? ¿Usted aceptaría que su pastor le diga, hermano, no haga esto? No diga esto, hermano, llegue temprano, hermano, córtese ese pelo, hermano, vístase mejor. ¿Usted aceptaría eso? Es que Dios lo está formando. O usted diría, no, ese pastor es muy metido, que se mete en mi vida. Pues hermano, Dios quiere formarlo y es con la palabra, con el consejo, aleluya, que Dios lo forma, hermano. Le ruego en el nombre del Señor que entienda que Dios tiene un propósito grande con usted. Así es que no se sienta mal cuando Dios le apriete. No sienta que ay, esa predicación está muy dura. Yo quiero que me hablen del amor y la prosperidad y quiero que me hablen que voy a ser feliz para siempre como en las películas de Disney. No, hermano, el Señor quiere formar en nosotros un carácter y eso requiere un esfuerzo. Yo tengo que decirle, hermano, que necesitamos interesarnos más en nuestra vida cristiana, que tenemos que interesarnos más en en el tiempo de la oración, más en la lectura de la palabra, ser más cuidadoso con nuestro hogar, ser más cuidadoso con nuestros hijos, ocuparnos en las cosas del Señor. Tengo que decírselo yo, hermano, porque ¿quién más se lo va a decir? No podemos tener un carácter gelatinoso, no, Dios quiere que seamos firmes, que seamos obras perfectas, porque ya vimos, hermano, que de eso depende el resultado que nosotros tengamos en nuestra vida, el resultado que tengamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en las generaciones que vienen. Hermano, un abuelo, un bisabuelo, marca el carácter de su genealogía. Aleluya, marca, mire, usted sabe, hermano, que hay muchachos que dicen, mi abuelo hizo, mi abuelo fue, y mi abuelo es un ejemplo para mí, por eso yo soy así. Eso marca. Estamos hablando, hermano, de cosas que trascienden años y años, generaciones, generaciones, pero quiero decirle una cosa más, eso marca no solamente generaciones, sino marca la eternidad. Porque la salvación de nuestros bisnietos y de nuestros nietos y de nuestros hijos depende, hermano, del carácter de un padre y de una madre. Depende de la enseñanza que damos, depende de nuestro ejemplo, depende de lo que ellos ven en casa. La salvación nuestra le costó al Señor sangre, le costó a él sufrimiento, ser colgado en un madero, ser humillado y muchas cosas más que no quiero mencionar. Y nosotros, hermanos, no tenemos que pagar eso porque ya el Señor lo pagó, con nada pudiéramos pagar. Pero hermano, tenga carácter, que ya el Señor hizo todo por nosotros, como nosotros vamos a tener una vida tan tibia.
tan frágil. Pablo le dice, ¿no pueden ustedes soportar el agravio? ¿No pueden soportar el ser defraudados? ¿Cómo fue el Señor agraviado y cómo fue defraudado hasta por nosotros mismos? Y el Señor se mantuvo firme hasta la muerte. Aleluya. Nosotros no soportamos, no queremos soportar lo mínimo, porque nos parece que eso no, eso va en contra de nuestros derechos. ¿Qué derechos, hermano? Ni que nada. Sí, aleluya. Y nuestra vida está en las manos del Señor. Y de Él es que podemos, hermanos, recibir lo que de verdad es valioso para nosotros. Gloria a su nombre. Las piedras del río, ustedes han ido al río y han tocado esas piedras tan suaves, ¿verdad? Redondeadas, suaves. Ellas están allí con esa forma porque un día se desprendieron de la peña, un día se desprendieron de la roca y entraron en la corriente de las aguas y las aguas la fue llevando y una piedra se fue chocando con la otra. Y, y así el río fue avanzando y una piedra con la otra y ese choque, ese roce entre las piedras fue quitando las asperezas al punto que se convirtieron en esas piedras suaves con esa forma redondeada, hermosa. Es, hermanos, cuando nosotros estamos juntos y nos golpeamos a veces porque nos ofendemos muchas veces, ¿cierto? En la casa nos ofendemos, a la esposa la ofendemos, ella nos ofende a nosotros. Los muchachos los ofendemos, ellos nos ofenden a nosotros. Ojalá no fuera así. Pero hermanos, esos golpes nos hacen, nos hacen quitarnos esas asperezas, hermano, e ir adquiriendo un carácter suave. Así es que no se resienta por nada. Usted siga adelante. Usted no se quede quieto. Usted diga, no, es que eso no lo perdono yo. No lo perdono yo. Hermano, esas rocas siguen rodando con la corriente del agua. Aleluya. Siguen rodando y cada día perfeccionándose más. Nosotros, hermanos, no podemos detenernos porque algo nos pasó, porque tengo un trauma, porque me dijeron, porque necesito que las cosas se hagan de esta manera como yo las quiero. No, hermano, nosotros tenemos que seguirnos, dejar llevar de la corriente del Señor. Amén. Que en el paso, hermano, con esas situaciones que nos pasan, lo que estamos haciendo es que nuestro carácter se está formando y nuestras asperezas se están limando y cada día estamos tomando esa forma especial que Dios quiere que tengamos. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a convertirnos en verdaderos cristianos, cristianos con un carácter como el del Señor, que podamos, hermanos, soportar el agravio del hermano, pasar por alto la falta sin ningún problema, humillarnos si es necesario, nos humillamos. Aleluya. Si nos corrigen, tenemos que dejarnos corregir, porque, hermanos, tenemos una meta grande. ¿No sabéis que habéis de juzgar el mundo? Hermano, ¿qué calidad debe tener un cristiano para juzgar al mundo? ¿No sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? ¿Qué calidad debe tener el carácter de un cristiano para juzgar al mundo y a los ángeles, hermano? Nosotros vamos para adelante, no nos vamos a detener, porque nuestra meta está, hermanos, allá. No solamente en la eternidad, sino nuestra meta está en las cosas grandes que Dios ha prometido para nosotros y nuestra descendencia, y nuestra meta trasciende hasta la vida eterna. Amén. Gloria a su nombre. Demos gracias.